mis chamacos, acuérdense ustedes que estamos ubicados enfrente del Monumento a la Revolución. ¿Cómo se llama la plaza? Plaza de la República. La Plaza de la República, que ahora ya es el salón de fiestas de la ciudad. No sé si se acuerdan ustedes lo que era antes el Principito. Ahorita ya es aquí. Que vamos, que las familias, ahí está. Que los policías, ahí está. Que el sindicato, ahí está. Que las delegaciones, ahí está también. Ya, prácticamente llegamos aquí todos los días y todavía hay espantazuegras y globos en el piso. Todos los días. Vasos rojos. Vasos rojos que no pueden faltar en ningún festín. ¿Se acuerdan ustedes, mis niños? No sé si se acuerden, pero es bueno que lo sepan. Que se está avecinando un asunto que puede ser muy grave. Y esto se gesta en el vientre legislativo de la Ciudad de México. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías en la Ciudad de México. Hay hasta parece una provocación que tenga este título, la Ley Constitucional, ¿verdad? Es un congreso local el que está sacando este asunto, una ley rebautizada como constitucional. La ley citada de esta Ciudad de México permite que ante el incumplimiento de un arrendatario o una invasión no se ejecute el desalojo legal de la propiedad rentada, que cualquier consecuencia de este acto corra a cargo del propietario inmobiliario, que se proteja al que incumple. Todo parece ser que la cultura del no pago seguirá creciendo. Entre otras cosas, como decíamos al principio, no puedes empezar a regar pólvora y luego escandalizarte de que está estallando la cosa. Pero ¿cómo está estallando? Si nada más regamos pólvora. No tendría por qué. Pensamos que en una de esas iba a llover antes. No puedes legislar así. No se puede legislar así. Para preguntar acerca de esto, le hemos pedido y le agradecemos que nos reciba la llamada a Jorge Gaviño, coordinador del grupo parlamentario del PRD. Fue director del Metro, egresado de la Facultad de Derecho, maestría en Derecho Ambiental, doctorado en Ciencias Ambientales. Fue delegado cuando había delegaciones en Álvaro Obregón, 2 veces diputado en la Asamblea Legislativa, director general de delegaciones en Profeco, director del INVI, subdirector general del ISSSTE. Bueno, Jorge Gaviño, te agradecemos mucho, diputado. Muy buen día a ti. Broso, buenos días al auditorio, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Oye, quisiera saber tu opinión, o a ver hasta dónde estamos errados, o dónde estamos alucinando cosas con esta, ahora sí que la mal llamada Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías en la Ciudad de México, porque esto no huele bien, Jorge. Mira, no huele bien desde el principio. Esta ley fue, yo le digo, un albazo legislativo. Sí. Se aprobó en comisiones en diciembre, a finales de diciembre, y el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, se aprobó por mayoría calificada en el Congreso. El 28 de diciembre. Se publicó el 8 de febrero, y el 7 de marzo, o sea, menos de un mes de vigencia, se dan cuenta de que hay errores muy graves en la ley, y se modifican 31 artículos el 7 de mayo. Es decir, una ley que no tiene un mes de vigencia tiene 31 errores que detectan por parte del gobierno de la ciudad y se los envían a los diputados de la mayoría para que les enmienden la plana. Sí. Sin embargo, el artículo 60, que es al que tú te refieres, sí. Se habla de que para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo solo en casos excepcionales. Es decir, están enfrentando dos tipos de derechos. Uno, el derecho a una vivienda adecuada de todos los ciudadanos, con el derecho a la propiedad, y que solamente en casos excepcionales pueden hacer este tipo de lanzamientos. Y esto es muy delicado, porque en una ley de derechos humanos no debe de regularse
el derecho real de la propiedad. Y entonces sí estamos en un problema muy serio, porque le están poniendo cargas adicionales a los juzgados, a los jueces, a los actuarios, a los propietarios, a los poseedores de las viviendas, para que tengan una carga adicional que no lo contemple el Código Civil. Entonces sí, efectivamente hay un problema legal. Sí. Están preocupados los jueces, están preocupados los actuarios. Yo he recibido pues un sinnúmero de quejas de inmobiliarias, de personas que están muy preocupadas, que han invertido toda su vida para tener un departamentito, lo están rentando, y ya tienen temor de que si van a tener un problema para lanzar al inquilino. Claro. Solamente en la ciudad, te quiero comentar, que menos del 1% de los contratos de arrendamiento de comodato llegan al desahucio o al desalojo. Entonces, sí es un caso excepcional ya de por sí el lanzamiento, pero si le ponemos en una ley que tiene que indemnizar el juez las pérdidas inmateriales, fíjate bien, pérdidas materiales e inmateriales. ¿Cuáles son las pérdidas inmateriales? Los daños que ocasiona uno al derecho a la salud, claro, que se asusta a una persona cuando es lanzada, todo ese tipo de cosas. Le estamos poniendo cargas adicionales a los juzgados y también a los propietarios de las viviendas. Esto es una cosa muy delicada. Oye, diputado Gaviño, Jorge, yo nada más al ver esto, pues yo quisiera pensar que este tipo de pifias pues son fácilmente tienen que ser llevadas inmediatamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la mal llamada ley constitucional pone en un momento a competir los derechos humanos, entre ellos el de la propiedad, por ejemplo, en vez de armonizar con la sociedad. Parece un clavo en cualquier cruz que tú me digas. O sea, esto de alguna manera no es constitucional. Sí, nosotros pensamos que es un artículo inconstitucional. Ya hay en este momento otros legisladores han presentado ya reformas a ese artículo. Sin embargo, estamos en un problema muy serio, porque mira, te recuerdo el dato que te acabo de dar. 28 de diciembre se aprueba la ley. El 8 de febrero se publica y entra en vigencia al día siguiente. Sí. Pero menos de un mes se cambian 31 artículos. Entre ellos el artículo 60, le quitan cafeína, digámoslo así, lo hacen más suave de lo que está actualmente, pero no resuelve el problema. Todavía tenemos ahí que darles garantía de audiencia adicional a las gentes que ocupan los predios. Estamos hablando de que el gobierno de la ciudad tiene que conocer cuando van a ser lanzadas las personas y ofertarles algún tipo de derecho para que vayan a algún albergue, alguna situación adicional. Eso está bien, pero no debe de ser con cargo al derecho de la propiedad. Debe ser con cargo a la obligación del gobierno para atender la vivienda digna de todas y todos. A menos que tengas un remitente específico, porque, por ejemplo, ahora ya más o menos podemos ver que las leyes secundarias de la reforma educativa pues tienen la dedicatoria a la CENTE, por ejemplo. En este caso, el artículo 60, ¿a qué fuerzas vivas va dirigido este mensaje? Porque sabemos de las fuerzas vivas que se ocupan de la Ciudad de México, que estarán de fiesta y de manteles largos cuando un propietario afectado por la nueva ley no puede gozar del derecho de rescatar su propiedad. O sea, de lo que hemos sabido y de lo que existe, esto debe tener un remitente, diputado. Sí, por supuesto, pero además esto, mira, nos está metiendo en un problema muy serio por lo siguiente. Y esto es ocasionado al no debate, a la línea, digamos, de la mayoría. Sí. Mira, todos los martes y jueves, todos los diputados de la mayoría y sus aliados reciben un cuadernito que yo le he dado de llamar el cuadernito del buen legislador. Ándale. En ese cuadernito dicen cómo deben de votar. Ahí dicen no debatir, votar en contra. No debatir, votar a favor. Sí debatir, y va a debatir fulano de tal, se vota de urgente y hubo resolución. O sea, es un manual y de esa manera te explicas que siempre votan igual. Y sin saber del tema, porque si luego les preguntas, oye, ¿qué acabamos de votar?
no saben ni siquiera qué es lo que han votado. Y esto es muy lamentable, no solamente por el costo que tienen de nuestros salarios la ciudadanía, sino la vergüenza que estamos pasando, pero adicionalmente el problema. Mira, en el tema de que nos ocupa el artículo 60, está inmerso en una ley de derechos humanos. La Constitución General de la República y también de la Ciudad de México dice expresamente que todos los derechos humanos no deben de ser hacia atrás, todo debe ser hacia adelante. Si ahora vamos a tener una litis en donde los poseedores de una vivienda ya alcanzaron un derecho, cuando nosotros echemos para atrás este supuesto derecho, que no va a ser derecho, sino es una proclama, lo que va a ocurrir es de que va a haber también amparos de los dos sentidos, por la pues no retorno de los derechos humanos. No podemos ir hacia atrás, solo hacia adelante. Entonces es un problema muy serio el que nos vamos a enfrentar. Ahora, yo voy a presentar el día de hoy, Broso, una iniciativa de derogación del artículo 60 de este artículo vigente, pero también vamos a presentar inmediatamente que se promulgue la ley la derogación del artículo 60 descafeinado, que ya viene también en camino y que no resuelve el problema de fondo. Es imperativo que ustedes como oposición hagan algo al respecto, porque es una vacilada, diputado. Esto es una vacilada, y esto es nada más el prefacio o el anuncio de unos tragediones que no tendríamos por qué vivir. Ya tenemos tantos que no tendríamos por qué vivir, y además tratándose de los derechos humanos y de la propiedad, que ojo, estos en cualquier país son puntos torales de la sociedad organizada. Ojalá puedan ustedes hasta llegar a las últimas consecuencias, que serían la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputado Gaviño, y vamos a estar muy pendientes de la cartilla que nos dice usted, vamos a la cartilla del buen votar, que lo vamos a conseguir inmediatamente. De ninguna manera le estamos pidiendo a usted que la consiga y la filtre, seríamos incapaces de pedirle algo así, pero ahora que sabemos la vamos a conseguir, o vamos a conseguir cada vez que salga, o cada vez que la proporcionen, la vamos a conseguir, porque también es bueno saber qué es lo que está pasando con los diputados locales de nuestra ciudad. Diputado Gaviño, te agradezco mucho estos minutos, gracias. Te mando un abrazo, Boros, un abrazo al auditorio. Muchas gracias. Igualmente, gracias, Jorge Gaviño. Nosotros vamos a música.